Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo 21 de junio. Un día muy especial no solo porque celebramos en el mundo el Día del Padre, sino que además también porque en el hemisferio norte de este planeta, donde estamos ubicados nosotros, comienza justamente el verano, y también en el hemisferio sur de este planeta, donde este fin de semana vamos a viajar con la ayuda del Señor, comienza el invierno. Vamos a dar comienzo a nuestro servicio de meditación en el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy tenemos un tema que hemos titulado Cuando la gracia de Dios gobierna el alma. Y para ello vamos a leer en Santiago, la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, versículos 16 al 18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Vamos de inmediato a orar al Señor para que Él prepare nuestras vidas, ¿ya? Nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestra alma, de tal manera que esta palabra haga mucho bien a cada uno de nuestros corazones. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, agradecemos profundamente esta palabra que ha salido de tu boca, Padre amado. Señor, este es pan espiritual para nuestros corazones, para nuestro espíritu, que da fortaleza a cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego por nuestros hermanos que escuchan esta meditación, para que tú les fortalezcas a través de esta palabra, para que tú les des ánimo, les des fuerzas, Señor amado, como así también ellos sean revestidos completamente de tu gracia a través de esta palabra. También quisiera aprovechar la oportunidad, Padre amado, de presentar delante de ti esa lista de hermanos que recurrimos continuamente a orar por ellos, Señor amado. Hay hermanos y hermanas que están pasando situaciones muy difíciles y te presentamos en forma muy particular a nuestra hermana Francisca Báez, que tuvo este accidente, Señor, en Argentina, y que tú la estás cuidando, Señor, y confiamos, Señor, en que tú estarás con ella. Dios mío, anima su vida. Dios mío, despierta su espíritu, su alma, para que ella pueda buscarte a ti por sobre todas las cosas, Señor amado. Yo te ruego también por nuestra hermana Jacqueline Vergara, que también, Señor amado, se encuentra en un estado de salud difícil, para que tú también, Dios mío, entregues a ella una pronta recuperación. Lo mismo para nuestra hermana Esther Báez. Yo te ruego por ella, para que tú, Señor amado, recuperes su salud, y ella, Señor amado, pueda en un tiempo no muy lejano glorificar tu nombre, Señor, y agradecer, Dios mío, esta gran operación que tú has hecho en su vida. Yo te ruego que la gracia tuya descienda, Señor, en esta hora, dando fuerza, Dios mío, para que ellos puedan sobrellevar esta situación difícil, o también entregando ese poder necesario para que sea la sanidad tuya, Dios mío, provista en todos nuestros hermanos por los cuales estamos orando. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.
Bien, mis hermanos, la palabra del Señor es una palabra muy hermosa como siempre. Ya, la palabra de Dios es tan linda, tan preciosa. Y lo más maravilloso, mis hermanos, es que la palabra de Dios alimenta nuestras almas. Por eso que usted y yo no podemos descuidar la palabra del Señor. Bueno, podríamos hablar mucho más sobre eso, pero mis hermanos, hemos estado meditando eh, acerca de algunos pasajes, una serie de pasajes que tienen que ver con la Epístola Universal de Santiago, que es un libro muy precioso. Yo se los recomiendo, hermanos queridos. De hecho, este libro lo vimos en el taller de lectura bíblica y de verdad es que contiene cosas muy maravillosas. Es un libro de sabiduría donde el hermano de Jesús trae enseñanzas de Jesucristo y las desarrolla, las explica, las promueve, y son enseñanzas muy preciosas. Así es que en estos versículos que hemos leído, del 16 al 18, hay una verdad muy preciosa, ¿ya? Primero, tenemos que decir que en el versículo 16, Santiago hace un llamado a los hermanos que están en la dispersión a no equivocarse con Dios. Y por eso que él dice: amados míos, no erréis, ¿ya? Y este es un verbo que está conjugado en forma imperativa, ¿ya? Y que se puede también traducir como no seáis engañados, ¿ya? Algo parecido a lo que dice Pablo en Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, cuando dice: no os engañéis, ¿ya? Es la misma idea. No os engañéis, ¿ya? No seáis extraviados, ¿ya? No erréis, ¿ya? Y aquí él va a hacer un contraste. Por eso es que este versículo 16 actúa como un versículo bisagra entre dos verdades, ya que él está mostrando. La primera verdad es una verdad que nosotros ya cubrimos en algunos domingos pasados, desde el versículo 13 al versículo 15, y la segunda verdad tiene que ver con los versículos 17 al 18. Y por eso que él inserta este versículo, dice: no erréis, no seáis engañados, no os engañéis, ¿ya? Como decía Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿ya? Es lo que decía Pablo. Es la misma expresión: no os engañéis, no seáis engañados, no erréis, ¿ya? Y este llamado a no ser engañados, a no extraviarse en la manera de pensar respecto de Dios, a no equivocarse con Dios, tiene que ver porque él está diciendo en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿ya? Al parecer, mis hermanos, como lo dijimos hace algunos domingos atrás, la opresión que los hermanos en la dispersión vivían era tal, prueba externa, que ellos, mis hermanos, estaban sintiendo la tentación por responder tal vez de la misma forma o tal vez de otras maneras a quienes estaban oprimiéndolos. Y por eso es que él les dice, ¿ya? Y les habla ahora de pruebas internas que tienen que ver con tentación, les llama tentación, ¿ya? Y aquí, mis hermanos, él, Santiago, enfatiza en el carácter de Dios. Y por eso es que es tan relevante que nosotros pongamos atención a lo que nos dice Santiago, ¿ya? Aquí hay un contraste en el versículo 17, ¿ya? Hace un contraste él. El versículo 13 con el versículo 17 son como una comparación. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El versículo 17 parte dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces aquí él está contrastando dos cosas. Por un lado, el mal, él explica, proviene del corazón del hombre, lo mismo que enseñaba Jesucristo, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, vamos a Mateo en el capítulo 15, versículo 19, usted puede abrir también la Biblia allí conmigo, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿ya? Del corazón del hombre. Y lo mismo está explicando Santiago y está indicando cómo surgen eso malo. ¿Cómo surge la maldad? Eso es lo que está explicando Santiago en los versículos 13 al 15. Pero luego dice, no erréis, es decir, no se equivoquen en su forma de pensar, ¿ya? Porque todo lo bueno proviene de Dios, ¿ya? Está diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿ya? El mal no proviene de Dios solamente proviene el bien, ¿ya? Y esta palabra, mis hermanos, que se traduce acá como buena dádiva, la palabra dádiva, es la palabra dosis en griego, que hace referencia a la acción de dar, ¿ya? No al objeto que se da, sino a la acción de dar, a la acción de bondad. Toda buena acción de dar, ¿ya? Y luego dice, y todo don perfecto, es decir, dorema, regalo, ahí está hablando del objeto, ¿ya? Proviene de Dios. O sea, la acción de dar y algo bueno un objeto bueno que uno pueda dar, perfecto, ¿ya? Completo, íntegro, que uno da muchas veces, todo eso proviene de Dios, mi hermano. Porque de Dios proviene solamente el bien. Cuando Él creó al hombre y la mujer y todas las cosas, Él siempre iba cada día mirando y decía, y vio Dios que era bueno, ¿ya? Todo lo que Él hizo fue bueno, ¿ya? Incluso al hombre y la mujer cuando lo puso en el huerto del Edén, Él miró al hombre y la mujer y dijo que era muy bueno, ¿ya? Entonces, mis hermanos, todo el bien proviene de Dios, todo lo bueno proviene de Dios, ¿ya? Pero el mal no se origina en Dios, se origina en el hombre, ¿ya? En la persona, en el corazón del hombre, ¿ya? Aquí claramente entonces Santiago está diciendo, no se equivoquen, no se extravíen en su manera de pensar con respecto a Dios, no se engañen, ¿ya? Aquellos que piensan que el mal proviene de Dios, ¿ya? O que es que Dios me tienta a que yo le pague con mal a aquella persona. No, no se engañen, porque el mal no proviene de Dios. Todo el bien proviene de Dios, ¿ya? En el cual no hay sombra de variación, dice, ¿ya? No hay cambio. Él siempre es el mismo, ¿ya? Y dice, el versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando habla de Padre de las luces, esa palabra luz en esa época hace referencia a objetos, astros, ¿ya? Estrellas, y se hace referencia a que Él es Padre de aquello, ¿ya? Y en las estrellas muchas veces pudiera haber variación a pesar de su constancia
en las noches, ¿ya? Por ejemplo, durante la noche siempre sabemos que está la luna, ¿ya? Y por siglos, siglos, hombres que han pasado por la tierra han visto la luna aparecer de noche. No hay variación, pero también pudiera haber variación, ¿ya? Sin embargo, en Dios, el Padre de las luces, es decir, quien creó los astros, quien creó las estrellas, no hay sombra de variación. Incluso los astros podrían variar. En Él ni siquiera existe variación. Él es bueno, como dijo Jesucristo. No hay ningún otro bueno, solamente Dios es bueno. Entonces, eso es lo que Él está indicando en esta parte. Entonces, mis hermanos, si creyentes y no creyentes, ¿ya?, hacemos algo bueno, es solo porque proviene de Dios, ¿ya? Podríamos meternos mucho más, ¿ya? Y nuestra tradición metodista es muy rica, o wesleyana, por así llamarle, la tradición con la cual nosotros venimos, los pentecostales, muy rica en profundizar en aquello, ¿ya? Pero si creyentes y no creyentes hacemos algo bueno, ese bien que usted y yo hacemos no proviene de nosotros, proviene de Dios, mis hermanos, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo también aquí Santiago. Y hay que tener cuidado justamente con algunas filosofías que hablan de que el mal, mis hermanos, es también decretado, porque Dios decreta todas las cosas. Hay algunos que hablan de esa manera, ¿ya? No nos vamos a meter en ese tema porque sería largo, pero aquí claramente Santiago está diciendo que el mal es originado en el hombre, ¿ya? En el hombre es originado el mal, ¿ya? Todo sale del corazón del hombre. Y como lo indicaba Santiago anteriormente, hay un pensamiento combinado con un deseo intenso, desordenado, o una inclinación intensa, desordenada, que es la concupiscencia, ¿ya? Y más la voluntad, es decir, la decisión de hacer aquello, y se origina entonces el pecado. Así es como nace el pecado. Por lo tanto, es como si Santiago estuviera presentando la fórmula del pecado, cómo se origina el pecado. Pero aquí está mostrando Santiago y dice, no se equivoquen, ¿ya?, porque Dios es bueno. Todo bien proviene de Dios. La acción de dar, ¿ya?, la acción de un buen dar proviene de Dios, y la acción, digamos, el objeto mismo o don perfecto proviene de Dios, ¿ya? Entonces, el carácter de Dios es santo, mi hermano. Eso es lo que está mostrando aquí Santiago. Y cualquier explicación de cómo Él se relaciona con nosotros o con sus criaturas debe preservar sus atributos asociados a su carácter, ¿ya? O sea, yo no puedo hablar de una filosofía, ¿no es cierto?, porque hay muchas filosofías dentro del cristianismo que finalmente, cuando uno las analiza, termina atribuyéndole el mal a Dios, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Cualquier explicación de cómo Dios se relaciona con nosotros debe preservar sus atributos, su carácter, ¿ya?, su santidad, ¿ya? Como lo dice Santiago, de Él solamente proviene el bien. Así es que cuidado, mis hermanos, con esa filosofía que dan vuelta y que muchas veces se promueven, se propagan, y que finalmente, si usted las analiza a profundidad, se da cuenta que llega a la conclusión de que el mal proviene de Dios y no del hombre, ¿ya? Porque finalmente, si Él decreta todas las cosas que sucedan, aunque hayan causas secundarias, finalmente Él es quien generó todo, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Bueno, eso es por un lado.
En el versículo 18 hay otro contraste que él está haciendo con algo que él habló en el versículo 15. Dices, entonces la concupiscencia, ¿ya? Después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Ya? Eso ya se explicó hace algunos domingos atrás. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero acá el contraste dice, hermanos míos, no erréis, no seáis engañados. ¿Ya? Él, Dios, sin embargo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está diciendo que el Padre también da a luz. ¿Ya? Él nos dio a luz a nosotros, a usted y a mí. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? La concupiscencia también da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. ¿Ya? La concupiscencia hace nacer el pecado. ¿Ya? Y el pecado hace nacer la muerte. El Padre de las luces, Él, dice, nos hizo nacer por su palabra. ¿Se da cuenta el contraste que está allí? Él nos hizo nacer. Entonces es importante porque es por la voluntad de Dios, mis hermanos, no de hombre, que nacemos de nuevo. No es porque usted quiso nacer de nuevo, no es porque yo quise nacer de nuevo, es porque nacimos de Él, ¿ya? Aunque usted quiera y le diga sí a Dios, todavía Él tiene que hacerlo nacer de nuevo, mi hermano. ¿Ya? Aunque yo le diga sí, Señor, aquí estoy, todavía Él tiene que hacerme nacer de nuevo. Es Él quien me hace nacer de nuevo. No el hecho de que yo vaya a Dios y diga sí, aquí estoy. Por eso que se habla de gracia. ¿Ya? Y eso también lo menciona Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, un versículo muy conocido, ¿ya? Donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no es herencia, no es línea sanguínea, no es porque usted, papito, está convertido al Señor, es un hijo de Dios, que su hijo automáticamente va a tener salvación en Dios. Es su responsabilidad llevar a su hijo a Dios, y Dios obviamente, mi hermano, Él no rechaza a nadie. Todo el que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Ni de voluntad de carne, es decir, no es que alguien vaya a decir por su propia voluntad, yo quiero ser hijo de Dios y lo voy a lograr porque yo quise. No, mi hermano, no es así. Ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo tiene origen en Dios porque Él es bueno y de Él proviene todo el bien. Entonces, a eso se refiere este contraste que está haciendo. No os engañéis, no erréis. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ya? Entonces, por muy bien que hagamos algo, no podemos atribuirlo a nosotros mismos, mi hermano. ¿Ya? Es Dios actuando en nosotros. Aunque usted haga algo muy bien, mi hermano, nunca lo atribuya a usted. ¿Ya? Es Dios actuando en usted. ¿Ya? Es Dios permitiendo que el bien se muestre en usted, se muestre en mí. Por supuesto que Él también, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos utiliza como sus instrumentos. ¿Ya? Pero nosotros como instrumentos del Señor nunca debemos atribuirnos el bien que hacemos, por muy bueno que sea, mis hermanos, a nosotros mismos. Es Dios quien nos permite hacer el bien. Qué preciosa es la palabra del Señor.
Por eso es que nosotros debemos entender que la gracia de Dios es la que debe estar gobernando su vida y también mi vida. Y cuando la gracia de Dios, mi hermano, gobierna nuestras vidas, gobierna el alma, entonces se cumple lo que dice la palabra del Señor acá. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, primicias somos la primera cosecha, ¿ya?, que se ofrece a Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios y usted debe entender esto, mi hermano. Es importante que conozcamos y entendamos esto. Usted no se pertenece a usted mismo. Usted ya no es su propio dueño. El dueño suyo es Dios. El dueño mío es Dios. Dios es mi dueño. Y no solamente dueño suyo, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, sino que Él también es dueño de todo lo que usted posee, de todo lo que usted tiene, mi hermano. Por eso hay un tema muy importante dentro de la cristiandad que muchas veces no se toca, que es el tema de la mayordomía cristiana. Porque muchas veces los cristianos piensan que las cosas materiales que ellos tienen es algo que le pertenece a ellos, ¿ya? Y siempre se habla y dice, voy a entregar la partecita que le corresponde al Señor. Hermano, al Señor le corresponde todo lo suyo. Todo usted le corresponde al Señor, mi hermano. No hay una partecita que le corresponde al Señor. Todo usted, incluido alma, espíritu, cuerpo, recursos materiales, todo lo que usted tiene, todo le pertenece al Señor. Es solamente gracia de Dios el que nosotros podamos tener algo, mi hermano. Es gracia de Dios el que tengamos vida. Es gracia de Dios el poder estar en este mundo, en este planeta, contemplando la creación de Dios. Es solo gracia de Dios. Es una ilusión solamente que en esta tierra nosotros tenemos pensar que somos dueños de algo. Por supuesto, en nuestra manera de convivir en este planeta, hay cosas que van rigiendo y hay, por ejemplo, documentos que nos indican que somos propietarios de ciertos bienes en la tierra, pero eso es solamente una ilusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque no somos dueños de nada. El único que es dueño de todo es Dios, nadie más. Y nosotros somos propiedad de Dios. Y por eso es que Pablo también, él decía en 2 a los Corintios, este es un versículo que muchas veces también hemos leído, 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió, ¿quién? Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso que Él nos toma como su propiedad, ¿ya? Para que nosotros vivamos para Él, no para nosotros, para Él. Usted está llamado a vivir para Él, no para usted mismo. ¿Qué nos cuesta a los cristianos aceptar esa verdad? Estamos tan ensimismados con las cosas de la tierra, ¿ya? Estamos tan metidos en estas cosas de la tierra que nos cuesta creer la palabra de Dios, mi hermano. Nos cuesta implementar, ejecutar, operar la palabra del Señor en nuestras vidas. Recuerde usted que la palabra del Señor, así como fue encarnada en Jesucristo, ¿no es cierto? Él representa la palabra de Dios encarnada, ¿ya? El verbo hecho carne. Así también el verbo de Dios tiene que hacerse carne en nosotros. La palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros, mi hermano. A eso somos llamados. Entonces, una persona, mi hermano, que está siendo gobernada por Dios, está constantemente haciendo el bien, ¿ya? Por supuesto que pueden haber
momentos en los cuales hay errores, ¿ya? Hay pecado también. Pero la aspiración última de todo cristiano, de usted y de mí, de un discípulo del Señor, es hacer el bien. Por eso es que Pablo llama y dice, vence con el bien el mal. No paguéis a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Por ejemplo, una persona cristiana debe estar constantemente perdonando, sirviendo, amando, enseñando, obedeciendo, resistiendo la tentación, mi hermano, ¿ya? Practicando misericordia. Y ese bien no proviene intrínsecamente de usted ni de mí, proviene de Dios. Por eso que es tan importante la acción del Espíritu de Dios en su vida. ¿Ya? La acción del Espíritu de Dios en la vida del cristiano no es, mis hermanos, como muchas veces se malinterpreta, se malentiende, vamos, llenémonos del Espíritu de Dios para que cuando vayamos a la iglesia veamos algazara. No, mi hermano. Ser lleno del Espíritu de Dios es ¿para qué? Para que usted sea un agente de bien en esta tierra, no de mal, de bien. Y justamente la gracia de Dios operando dentro de usted, mis hermanos, y dentro de mí, es la que contrarresta, ¿ya? Es el antídoto a la concupiscencia suya y a mi concupiscencia. Y la gracia de Dios es administrada en su vida y en mi vida por el Espíritu de Dios. Él es quien administra la gracia. Por eso es que es tan importante el Espíritu de Dios, mi hermano. Es tan importante. ¿Sí? El Espíritu de Dios, como digo, no es para que nosotros andemos viendo, por supuesto que nosotros somos pentecostales y es bonito ver las manifestaciones espirituales. Yo he tenido manifestaciones espirituales en mi vida, ¿ya? También he danzado, también he profetizado. Y el Señor, en su misericordia, ha permitido que aquellas cosas en las cuales Él me ha usado se cumplan, mi hermano. Por supuesto que eso es maravilloso. Y el mismo Pablo dice, procuren los dones espirituales, procúrenlos. ¿Ya? Es decir, pídanselo al Señor, pídanselo. Pero finalmente es el Espíritu de Dios quien da dones a quien Él quiere y como Él quiere. En eso Él es soberano para hacer como Él quiere con usted y conmigo. Pero hay algo que Él anhela brindarle a usted y a mí y tiene que ver con el fruto del Espíritu. ¿Ya? Y eso, el Espíritu de Dios, mi hermano, trabajando en su vida, trabajando en mi vida, lo puede hacer. ¿Ya? Lo puede hacer. Y para eso nos llama el Padre, a usted y a mí, para poner su Santo Espíritu dentro de nosotros, para que el Espíritu de Dios vaya comunicando naturaleza divina o lo que también se conoce como vida o zoé de Dios, ¿ya? Vida eterna. Entonces, si usted hace algo bueno, no se lo atribuya a usted mismo. Es Dios actuando en usted, nada más. No hierre, como dice Santiago. No se engañe. De nosotros solo surge mal. Y lo que nosotros vemos como bien no es remanente de lo que pudiera haber quedado después de la caída en el huerto del Edén, como algunos piensan. No, mi hermano. Es solamente provisión de Dios. Pero como digo, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios liberando gracia en su vida, mi hermano, puede contrarrestar el efecto de la concupiscencia.
Ya dijimos que la concupiscencia es un deseo intenso, desordenado, o también como algunos le llaman, una inclinación intensa, desordenada, que está en su vida, está en mi vida, ¿ya? Y como lo vimos también hace algunos domingos atrás, y como también enseña Santiago en los versículos 13 al 15, él habla, ¿no es cierto?, de que la concupiscencia, mis hermanos, es como el corazón de donde surge la tentación y surge también el pecado, ¿ya? Pero para que haya tentación, tiene que haber un pensamiento. Eso ya lo vimos. Esa es la fórmula de cómo se origina el pecado. Tiene que haber un pensamiento que la concupiscencia captura y lo intensifica y lo hace atractivo y comienza la seducción, ¿ya? Pero la concupiscencia, ¿no es cierto?, al hacer eso, entonces genera lo que conocemos como tentación, ¿ya? La tentación. La tentación, dijimos, no es un pecado, ¿ya? Es un mecanismo de alerta para usted y para mí, para que nosotros veamos por qué estoy siendo tentado, qué está pasando en mí. Logremos identificar la concupiscencia, el trabajo de la concupiscencia. ¿Qué es ese deseo intenso? ¿Qué es esa inclinación intensa que ha capturado este pensamiento y que me está de alguna manera seduciendo poco a poco? ¿Qué es? Y el trabajo de la gracia comienza a trabajar allí. Pero como vimos en la fórmula del pecado, la concupiscencia que genera la tentación tampoco se va a quedar tranquila hasta que empieza a llamar a la voluntad, a su voluntad, y va a cargosear, por así decirlo, insistir en la voluntad hasta que la voluntad suya y mía diga sí a ese deseo, a esa inclinación desordenada. Desordenada, ¿por qué? Porque está en contra de lo establecido por Dios. Va a involucrar la voluntad, no se queda tranquila. La llama, la llama, la llama, hasta que la voluntad cede y dice, sí, acepto, voy a hacer esto. Ahí se origina el pecado, ¿ya? Ahí se concibe el pecado, como lo dice Santiago. Y luego el pecado, por supuesto, pasa el tiempo y es consumado. Y cuando se consuma el pecado, entonces se genera la muerte, ¿ya? Empieza a disiparse de nuestras vidas la vida Zoe, ¿ya? La vida de Dios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo actúa la gracia del Señor? Veamos un ejemplo para ir mirando poquito a poquito esto que nos enseña también Santiago. Supongamos con un ejemplo. Yo traje aquí anotado un ejemplo, ¿ya?, para ilustrarlo. Supongamos que usted goza de mucha reputación, o yo gozo de mucha reputación, y usted comete un error, ¿ya? O yo cometí un error, ¿ya? Entonces estamos en esa situación. Imagínese, usted goza de mucha reputación, y usted sabe que goza de mucha reputación en su trabajo, en la iglesia, entre sus vecinos, etc. Y usted comete un error. Entonces, de inmediato puede aparecer, porque los pensamientos se generan en forma aleatoria, producto de un recuerdo, producto de una imagen, etc. Y en forma aleatoria también vienen por nuestra propia debilidad, vienen pensamientos a la mente. Y supongamos que un pensamiento que viene a la mente es mentir para proteger mi imagen. Ese es el pensamiento que viene. En ese pensamiento no hay pecado, mi hermano, ¿ya? Aunque es un mal pensamiento, pero no hay pecado. Voy a mentir para proteger mi imagen, porque si no, mi reputación va a ser destruida.
Yo tengo una muy buena reputación. Así usted podría estar razonando, alguien podría estar razonando. Y este error que cometí es desastroso. Mentir para proteger mi imagen. ¿Ya? Y ahora entonces aparece la concupiscencia. ¿Ya? Y la concupiscencia aquí podría ser, por ejemplo, el amor propio. Dice que mi reputación vale más que la verdad. Entonces siento una inclinación intensa, un deseo intenso, ¿ya? Por conservar mi reputación, mi imagen. ¿Ya? Encuentro satisfacción, me satisface este pensamiento. Y empiezo entonces a ser seducido. Usted comienza a ser seducido, o alguien comienza a ser seducido por, ¿no es cierto?, este pensamiento. La concupiscencia comienza a capturar ese pensamiento y empieza usted a seducirlo, a sentir placer. Esto es lo que yo debería hacer. Y esto me agrada. Esto me gusta porque de esta manera entonces mi reputación no es malograda. ¿Se da cuenta? Así es como opera la concupiscencia, unida a un pensamiento. Y empieza la tentación. ¿Ya? Pero también la concupiscencia, ya dijimos, en la fórmula del pecado, no se va a quedar tranquila. Empieza a llamar ¿a quién? A la voluntad. Tienes que aceptar esto. Hay que hacerlo así. Este es el camino. No hay otro. Y la voluntad comienza poco a poco a verse incentivada, atraída, hasta que pudiera ceder y decir, esto es lo que voy a hacer. Y ahí se concibe el pecado. Pero ¿cómo actúa la gracia del Señor? Por eso es que es tan importante la gracia del Señor. Primero, como la gracia del Señor actúa, perdón, como la gracia del Señor actúa como un antídoto a la concupiscencia, ¿ya? Actúa sobre la concupiscencia, para eso es la gracia del Señor. Entonces, lo primero que hace la gracia del Señor es iluminar el engaño de este deseo, de esta inclinación intensa y desordenada respecto a lo establecido por Dios. Entonces la gracia del Señor me hace ver, ¿ya?, que mentir no protege mi vida, ¿ya? Al contrario, este deseo revela un amor desordenado hacia mi reputación. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Comienza inmediatamente a operar y decir, cuidado, porque este deseo que tiene revela que tú amas más tu reputación. Hay un deseo desordenado allí. Hay una inclinación desordenada. Es lo primero que hace la gracia del Señor. Ilumina, provee luz para sacar la artimaña de la concupiscencia, ¿ya?, para sacar el engaño a luz de la concupiscencia. Lo segundo que hace la gracia del Señor es fortalecer la voluntad humana. Ya dijimos que la voluntad humana, mi hermano, está ligada al espíritu humano, ¿ya? Es el espíritu humano quien ejerce esa facultad, ¿ya?, de decidir. Es su espíritu humano, ¿ya? Por eso que cuando hablamos de lo hice con todo el corazón, es porque está involucrada la voluntad. Y cuando se involucra la voluntad es porque el espíritu está involucrado allí, ¿ya? Y cuando se involucra la voluntad, mi hermano, muchas veces el espíritu no tiene la fuerza, ¿ya?, para resistir el llamado que hace la concupiscencia. No tiene la fuerza. Y la gracia de Dios, mis hermanos, lo que hace es fortalecer el espíritu,
fortalecer la voluntad humana, capacitando para que diga no a ese llamado que hace la concupiscencia. No, no voy a mentir. ¿Mm? Entonces la gracia capacita su espíritu, mi espíritu, para no consentir con la mentira, aunque sienta el impulso de protegerme. Los deseos de proteger mi reputación son tan altos, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No. Por eso es tan importante, mi hermano, que entendamos que el Espíritu de Dios está conectado con mi espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu mío, el espíritu humano, tenga, mi hermano, la fuerza para actuar, para manifestarse aquí en la tierra. Por eso que a través del Espíritu de Dios proviene el bien. ¿Cómo? Capacitando al espíritu humano para que tenga buena voluntad, ¿ya? Y decida por el bien. Y además también la gracia del Señor lo que hace, cerrando el círculo, es ordenar ese deseo desordenado hacia Dios. Lo ordena, ¿ya? Entonces la gracia afirma el corazón, afirma mi mente, mis sentimientos, mi voluntad, ¿ya? Para que prefiera la verdad, ¿ya? No, prefiero decir la verdad. Aunque esto me cueste mi reputación, prefiero decir la verdad. Prefiero humillarme. Cometí este error y prefiero humillarme. Prefiero ponerme colorado, como decían los antiguos. Ponerme rojo de vergüenza, pero voy a decir la verdad porque prefiero 1000 veces la palabra del Señor, prefiero el amor de Dios antes que mi reputación, antes que mi prestigio. ¿Por qué? Porque Dios está colocado en primer lugar, ¿ya? La concupiscencia quiere sacar a Dios del primer lugar. La gracia del Señor pone a Dios en el primer lugar. Esa es la lucha. Y esa es la importante, mi hermano, es la importancia de la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Más importante es que soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Mi identidad no es mi reputación. Mi identidad no es este deseo carnal que siento. Si lo llevamos a otras áreas, porque son muchas áreas donde la concupiscencia del hombre actúa. Pero la gracia del Señor es la que va iluminando, fortaleciendo y ordenando su vida, su deseo, su inclinación intensa que tiene que ver con la concupiscencia. Entonces, mis hermanos, es relevante que nosotros pongamos atención a esta palabra. La pregunta es, ¿estamos siendo gobernados por Dios? ¿En qué estamos anclando nuestra identidad? Por eso es tan importante lo que nos enseña Santiago. En la fuente de bien que es inmutable, Dios, ¿en ello me identifico o dejo que la concupiscencia me lleve por cualquier lado, mi hermano? No. Por eso es que en Él, que es inmutable, hay un lugar seguro para cobijarse, mi hermano. En Dios está nuestra seguridad. Y toda nuestra vida debiera estar, mi hermano, siendo hallada en Él, como decía Pablo. No quiero estar siendo hallado, haciendo mi propia justicia, sino la justicia que está en Él por la fe. Él es el autor de lo bueno que usted haga, pero no es el autor de lo malo que usted hace. Entonces la pregunta, ¿estamos siendo gobernados por Dios?
¿Estoy yo anclado y mi identidad en esa fuente inmutable que es Dios o en la fuente del mal que es en mí? Entonces el Señor nos bendiga, Él nos guarde. Para eso es la gracia del Señor. Por eso es que en el libro a los Hebreos, hay una parte donde dice, y también quisiera terminar con esto, donde se nos invita en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia, mi hermano, es favor no merecido, pero tiene que ver con perdón, ¿ya? Con perdón. O sea, en el trono de la gracia nosotros encontramos perdón. O sea, si usted ha pecado, si yo he pecado, ¿ya? Como dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice él. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, en 1 Juan 2:1. Entonces encontramos perdón, mi hermano. Pero también la orden, y el mismo Pablo decía, que ya el pecado no puede enseñorearse de vosotros porque ustedes ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede dominarnos porque estamos siendo gobernados por la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, recuerden, es lo que contrarresta la concupiscencia suya y mía internamente. Y por eso que dice acá, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia para el oportuno socorro. En el momento en que siento la concupiscencia, ¿ya?, que se está apoderando de un pensamiento y lo está haciendo atractivo y está empezando a inclinarme, a seducirme y quiere involucrar mi voluntad y que acepte mi voluntad y diga sí, mi hermano, en ese momento es el momento en que tengo que decirle al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, dame de tu gracia, lléname de tu gracia, que tu gracia actúe en mi vida, Señor. Y la gracia del Señor va a iluminar el engaño de la concupiscencia. Va a decir, esto es lo que está pasando contigo. Esto es lo que tú estás amando más que a Dios en este minuto. Y la misma gracia va a capacitar su voluntad para decir, no, no voy a obedecer esta inclinación, no la voy a obedecer. Es atractiva, siento el impulso, pero voy a decir no a esa inclinación. Y además, la gracia del Señor va a ordenar ese deseo. Lo va a ordenar. Y lo va a dirigir hacia Dios. Esta inclinación que tengo que dice que estoy amando más esto que a Dios, entonces, Señor, no. Yo quiero amarte más a ti. Y si para mí la reputación, como el ejemplo que estábamos viendo, es tan importante, es porque tengo necesidad de seguridad, tengo necesidad de ser reconocido, pero en ti, Señor, está mi seguridad. En ti yo soy reconocido como hijo tuyo. No tengo necesidad de esto otro. El Señor nos ayude, Él nos bendiga, Él nos guarde. Hay mucho más que se puede hablar de esto, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Lo importante es que respondamos esta pregunta. ¿Estamos siendo gobernados por la gracia del Señor? Respóndala en oración frente al Señor. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, mi corazón, por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Yo te ruego, Señor, tu misericordia, te ruego que tú nos ayudes grandemente, Señor, en este día.
Gracias te doy, Padre amado, por tu palabra y le ruego, Señor amado, que me ayude a ser gobernado por esta gracia maravillosa que usted ha depositado en cada uno de nuestros corazones, de aquellos hermanos que escuchan, aquellos que van a escuchar esta meditación y también en mí, Señor amado. Dios mío, que esta gracia verdaderamente nos gobierne. Te lo ruego todo, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, bueno, desde el viernes 26 hasta el domingo 2 de agosto, mi esposa y yo estaremos en Chile con la ayuda del Señor. Estamos muy contentos por esta oportunidad que el Señor nos da de poder viajar a nuestro país. Y el motivo de nuestro viaje no solamente tiene que ver con un tema familiar, ¿ya? De ver a nuestras familias, sino que además también, y la mayor parte del tiempo, va a estar orientado a visitas pastorales y trabajos con algunos hermanos que se están reuniendo en esta nueva iglesia que hemos organizado en Chile, que se llama Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Hemos estado dando hartos pasos en esta organización. Tuvimos la oportunidad de terminar nuestro primer himnario, ¿ya? 250 himnos que fueron recolectados y recuperados las letras originales. La impresión es bastante cara, pero lo que hicimos fue volver a las letras originales, ¿ya? Reconocemos que todos estos himnos, mis hermanos, no son de nuestra propiedad. Pertenecen al acervo evangélico. En todas las iglesias se cantan estos himnos. Pero lamentablemente con el correr del tiempo algunas letras se fueron cambiando. Y justamente una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es preservar la voz de los autores que fueron inspirados por Dios para componer un himno, una música, una melodía y entonarla a Dios. Y si nosotros queremos usar esos himnos, tenemos que ser respetuosos con la voz del autor, con la inspiración que Dios dio a ese autor, ¿ya? Así que por esas razones que estamos volviendo a los himnos, a las letras originales. 250 himnos con la ayuda del Señor. Y así que ya tenemos un himnario digital en PDF que estamos compartiendo en forma gratuita. Pero la copia física o impresa, esa va a tener un costo y va a ser justamente o puede ser adquirida en el evento Clesis que vamos a desarrollar desde el 15 de julio hasta el 18 de julio en Chiguayante, con la ayuda del Señor, en la región del Biobío. Así que todas estas visitas pastorales y trabajos con hermanos y pequeñas congregaciones que se están formando, vamos a hacerla en el orden de, en primer lugar, Viña del Mar, luego Salamanca, Concepción y finalmente Santiago. También queremos ofrecer a nuestros hermanos que nos escuchan, si desean alguna visita pastoral, mi esposa y yo estamos gustosos de poder pasar por su casita o ponernos de acuerdo para ver si podemos, digamos, agendar o hacer coincidir con nuestro viaje aquella visita. Así que, pero estamos abiertos. Hay algunos hermanos que a través del tiempo nos han contactado, que desearían recibir una visita. Bueno, esta es la oportunidad con la ayuda del Señor. Así que eso es lo que tenemos contemplado hacer.
Y por supuesto, dentro de este viaje vamos a estar haciendo servicios y transmitiendo también por nuestro canal YouTube. Así es que esperamos estar en línea eh, colaborando con la edificación del pueblo del Señor. Bueno, algo importante también tiene que ver con la Convención de Juventud Clesis, que se va a llevar a cabo en Chiguayante. Es un evento muy precioso de juventud. Ya tenemos alrededor de 100 personas que están comprometidas para asistir. Nos encantaría poder abrirle la puerta a muchas más personas que han expuesto, digamos, su deseo de poder participar, pero lamentablemente las fuerzas nos dan hasta ese numerito, ¿ya? Esperamos más adelante, en otras versiones que se hagan, poder abrir un poquito más para que otras personas pudieran participar, pero por ahora ese es el numerito que tenemos considerado, 100 personas, y esperamos que sea de muchísima bendición para la juventud de nuestra iglesia. Uno de los objetivos o de los principios de trabajo que hemos establecido en esta iglesia es que queremos trabajar con niños, juventud y matrimonios jóvenes. Tenemos que abocarnos a esos 3 segmentos, ¿ya? Y gracias al Señor porque hemos estado dando pasitos en esa dirección, ¿ya? En los lugares donde estamos hemos visto que el Señor ha bendecido con juventud y queremos comenzar a trabajar en esos segmentos, porque ese es el futuro, mi hermano, ¿ya? Nosotros tenemos que ir a esos segmentos donde Dios desea que hayan cambios, ¿ya? No es que Él no quiera que hayan cambios en otros segmentos, ¿ya?, de edad o segmentos etarios, pero esos segmentos tempranos, mis hermanos, son importantes justamente para la obra del Señor, para que hayan cambios de vida, cambios de patrones, de conducta, cambio de carácter, formación espiritual, mi hermano. Un discipulado, que es tan importante, es relevante entonces ir a esos segmentos etarios. Así que con la ayuda del Señor, eso es lo que queremos hacer. Hemos estado dando pasos en esa dirección. Nos falta mucho, somos poquitas manos, pero hemos visto el poder del Señor, la gracia del Señor, multiplicando nuestro quehacer, nuestras fuerzas, nuestras energías. Así que por eso estamos muy agradecidos de parte del Señor. También el próximo domingo, como aviso, habrá un servicio de meditación a las 6 de la tarde. Este servicio de meditación va a estar dirigido por nuestro hermano Benjamín Montero. Así es que dejamos a todos cariñosamente invitados para conectarse el domingo a las 6 de la tarde. Esos serían los avisos y esperamos la siguiente transmisión donde podamos impartir la palabra del Señor, hacerla directamente desde Chile, con la ayuda del Señor. Estamos muy contentos y esperamos que Dios bendiga grandemente este viaje. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Vamos entonces a despedir este servicio de meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias le damos, Señor, en esta hora por esta hermosa meditación que usted nos ha permitido realizar. Le agradecemos, Señor, también el que usted nos permita, Dios mío, ser utilizados como instrumentos para que otros también puedan recibir edificación, fortaleza a sus espíritus. Señor amado, yo les ruego que esta palabra sea muy bendecida, Señor, en la vida de quienes escuchan y aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar, Dios mío, esta meditación más adelante. Bendito Dios, también te rogamos por este viaje que queremos hacer a Chile. Le rogamos que usted nos guíe, que usted nos ayude, que usted sea con nosotros, Dios mío, y provea, Señor amado, todo lo necesario para que podamos, Dios mío, con su ayuda, hacer cosas maravillosas, Dios mío, porque cuando nos disponemos en sus manos,
Eso es lo que usted hace en nuestras vidas. Solamente cosas maravillosas para bendecir a otros, para servir a otros. Ayúdanos, Señor, a ser personas que podamos servir. Bendícenos, Padre, con esa bendición dada del cielo, Dios mío, que es entregada por los méritos de Cristo, nuestro amantísimo y eterno Salvador. Todo te lo suplicamos. Amén.